Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, porque tú nos permites, Dios mío, estar aquí en esta noche. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables, porque si hay algo de lo que tenemos necesidad, Dios mío, es de tu palabra. Es de que tú nos hables, Señor, que tú nos enseñes, que tu palabra, Dios mío, es alimento a nuestras vidas y a nuestras almas. Amén. Abrimos, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de ti. Y ayúdanos también, Señor, a que todo lo que tú nos hables lo podamos poner en práctica, por obra, que vivamos en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito y glorioso. Amén. Aleluya. Santo eres tú. Gracias. Amén. Pues, hermanos, Jesús tenía muchas curiosidades, hacía muchas cosas curiosas, interesantes. Pero una de ellas, cuando vamos leyendo los Evangelios, vamos leyendo el Nuevo Testamento y vamos viendo la vida de Jesús, hay una cosa curiosa que Jesús hacía. Y era que a veces hacía preguntas o guiaba la conversación, ¿no?, de cierta manera para llegar a un propósito concreto que él quería, ¿no?, un tema en concreto, algo que él quería resaltar. Un ejemplo de ello es la conversación que tuvo con la mujer samaritana. Comienza muy simple: dame de beber, le dice Jesús, y de ahí la conversación, ¿no?, la va guiando él. Si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él. Y al final todo desemboca en que Jesús puede predicar el reino de Dios en Samaria. Eso es un ejemplo, ¿no?, que quería empezar, pero otro ejemplo de esto, y es el que voy a predicar esta noche, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Aquellos que tengan su Biblia me puedan acompañar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el versículo 18, dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y me quiero quedar ahí por el momento. Y cosas interesantes, yo siempre estoy sacando cosas interesantes del texto, es a quién le está preguntando Jesús, ¿no? Jesús quería saber la opinión de la gente, la opinión del pueblo, qué pensaba la gente acerca de él, quién era él. Sin embargo, no le pregunta al pueblo. Jesús no preguntó cuando estaba predicando el famoso Sermón del Monte, y no les preguntó: ¿quién soy yo para vosotros? O aquellos a los que sanaba, a los que echaba fuera demonios, no les preguntó. Sin embargo, le pregunta a sus discípulos, ¿no? Personalmente, estaban aparte orando y les pregunta a sus discípulos. Claro, los discípulos estaban en contacto plenamente con el pueblo. Los discípulos, si vemos en el mismo capítulo 9, al principio dice: misión de los 12 discípulos. Ellos fueron enviados por los pueblos, por las aldeas, a predicar el reino de Dios, a obrar milagros, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Y ellos iban por las aldeas y estaban en contacto con el pueblo, ¿no? Y más abajo también la alimentación de los 5.000. ¿Quién repartió la comida? ¿Quién repartió los panes, los peces? Fueron los discípulos. Entonces ellos estaban en contacto con el pueblo. Ellos oían las conversaciones entre la gente y sabían la opinión de la multitud, ¿no? Así que ellos tenían una respuesta fidedigna. Ellos sabían lo que el pueblo pensaba acerca de Jesús. Y otra curiosidad, que Jesús pregunta esto en este momento, y lo que ellos responden, esa respuesta la tenemos un poco más atrás, en el mismo capítulo. En el versículo 7 dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos:
Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pues sí, los discípulos estaban en lo cierto. Efectivamente, esa era la opinión general que había en el pueblo acerca de Jesús. Y yo quiero pasar un poquito por estos tres ejemplos, o estas tres opiniones que decía la gente. ¿Por qué la gente pensaba eso? ¿Por qué el pueblo decía, al hablar de Jesús, que era Juan, que era Elías o que era... Y quiero detenerme en cada uno de ellos para que aprendamos un poquito más sobre esto. Juan el Bautista era un personaje conocido en Israel. Tal vez no todo el pueblo de Israel vio cara a cara a Juan el Bautista. Sabemos que él estaba en el río Jordán, bautizando, predicando el reino de Dios. Y quizá no todo Israel fue allí a ser bautizado, ¿no? Eran muchas personas. Pero es muy probable que hayan oído hablar de Juan el Bautista, porque los rumores siempre corren, ¿no? Y esto fue algo importante. El pueblo había pasado 400 años sin profecía, 400 años sin escuchar una palabra de Dios, y de repente llega este personaje, Juan el Bautista, anunciando el reino de Dios, bautizando, ¿no? Preparando los corazones, las mentes, para la venida de Cristo. Así que Juan era conocido, pero quizá no todos le habían visto. Y cuando vieron a un hombre, un judío, un pueblo, que está bautizando también, o que los que bautizaban eran sus discípulos, que está predicando acerca del reino de Dios, pues dicen, este tiene que ser Juan el Bautista, que ha resucitado, ¿no? Era la opinión de algunas personas. La apreciación de ha resucitado porque, justo en el versículo último, en el 9, dice que Herodes lo había mandado decapitar a Juan el Bautista, había muerto, ¿no? Entonces esta era una de las opiniones. Este hombre Jesús no puede ser otro que Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que era Elías, el profeta Elías. ¿Por qué concretamente nombra a Elías? Quizás los más doctos, los más que conocían más las escrituras o las profecías, pues decían, no, este hombre no es Juan el Bautista, este hombre es Elías. Hay una profecía, es parte que lo busquen en Malaquías 4:5, que dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en esta profecía se basaban algunos para decir que esta persona que venía hablando del reino de Dios y obrando milagros, tenía que ser ese Elías que iba a venir. Pero ante esto Jesús también dio una respuesta en Mateo, si lo voy a buscar. En Mateo capítulo 17, en el versículo 10 al 13, dice, todos sus discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondió, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces aquí la clave, el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Elías que había de venir no era el profeta Elías en persona. Era una manera simbólica, figurativa, que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Podemos decir quizá con el espíritu de Elías, ¿no? Y aquí otra curiosidad que no dice Elías ha resucitado, sino ha venido. Porque sabemos que Elías no murió. El profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces Elías no puede resucitar porque nunca murió. Entonces tenemos a Juan el Bautista, que ha resucitado. No, es Elías que había de venir. Y ya otros, los que no les gustaban ni el primero ni el segundo, decían, es alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Porque veían a Jesús que predicaba el reino de Dios y que hacía señales y milagros. ¿Quién hacía estas cosas en el Antiguo Testamento? Los profetas. Eran los que venían hablando palabra de Dios y los que hacían milagros y señales. Así que este hombre debe ser algún profeta. Pero qué curioso y qué interesante que ninguna de las opiniones decía que Jesús era el Hijo de Dios. O era un profeta, o era Juan, o era este o aquel, pero no decía en ningún momento que era el Hijo de Dios. Ninguno lo reconoció.
al menos públicamente, quizá por miedo. Ni siquiera Nicodemo, que fue a Jesús de noche y le dijo: sabemos que viene de Dios, porque ninguno puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sabemos que viene de Dios, pero tampoco le dijo: sabemos que eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios. Ninguno lo reconoce. Pero como he dicho antes, Jesús hacía a veces preguntas o guiaba la conversación de una manera para llegar a donde a él le interesaba. Y fijaos que cuando los discípulos le dan la respuesta, él no comenta nada, no dice: okay, qué interesante, ok. Él no comenta nada, sino directamente les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y yo esta escena siempre me la imagino, quizá hay muchas películas, pero me imagino a Jesús con los discípulos caminando. ¿Quién dice la gente? Uno es Elías, otro, y me imagino a Jesús: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Me lo imagino así estilo película, ¿no? Esa es la clave. Esa es la pregunta clave. Ahí es donde Jesús quería llegar. ¿Realmente a Jesús le importaba lo que la gente pensaba de él? ¿Es que acaso la opinión del pueblo iba a afectar su personalidad, su autoestima? ¿Realmente estaba preocupado, estaba nervioso? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Me querrán aceptar o no? ¿Era eso lo que le importaba a Jesús? No, él lanza esta pregunta y después va a lo que realmente importa. ¿Y vosotros, mis discípulos, los que lleváis conmigo 3 años, en las buenas, en las malas, los que lleváis 3 años escuchándome hablar del reino de Dios, vosotros que me habéis visto hacer milagros, resucitar muertos, echar fuera demonios, vosotros que dormís conmigo, que coméis conmigo, que mojáis el pan en mi plato, vosotros, mis íntimos, los que me veis llorar, los que me veis orar, los que me veis sufrir, ¿quién soy yo para vosotros? Esa era la pregunta importante. Esa era la clave, eso era lo de Jesús. Él ya lo sabía, él conoce los pensamientos y conoce el corazón. Tal vez quería que lo declarara, que todos lo escucharan en voz alta. No sé realmente no sabemos el propósito exacto, pero eso era lo importante del pasaje de la pregunta. Vosotros, mis discípulos, ¿quién decís vosotros que soy? Yo hemos oído al pueblo, hay diversas opiniones, pero realmente me interesa saber qué opináis vosotros. Ahora, ¿qué pasaría si esa pregunta, o este pasaje, lo trasladáramos a nuestro tiempo de ahora? Si lo trasladáramos al siglo XXI. El siglo XXI, llevamos tanto tiempo hablando de siglo XXI que ya suena viejo, ¿no? ¿Cuándo llega el 22? Si lo trasladáramos a nuestros días de hoy y Jesús estuviera aquí en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Me refiero físicamente como estaba con los discípulos, ¿no? ¿Me entendéis? Y Él nos preguntara: ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice que soy? Pues, mira, hay un movimiento que surgió en el siglo XVIII. Varios teólogos, filósofos, historiadores, eruditos, comenzaron un movimiento que se llamó la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, Jesús existió, la persona de Jesús existió, pero ¿quién fue Jesús más allá de lo que nos cuenta el cristianismo? ¿Quién fue Jesús más allá de lo que nos dice la Iglesia que fue el Hijo de Dios? Es decir, esa persona que realmente nació hace más de 2000 años, ¿quién fue? Y se ensalzaron esa búsqueda de saber quién fue más allá de lo que dice el cristianismo. Y si preguntáramos a todas estas personas, y si preguntáramos hoy en día en la calle, quizá algunas opiniones las sabemos, porque estamos en la calle, en el trabajo, en las escuelas y oímos hablar. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Para algunos, Jesús ni siquiera existió, es una invención, ¿no?, del cristianismo. Para otros fue un loco, un tonto, un hombre fracasado. Para otros, un hombre con una buena moral, unos buenos ideales, un líder religioso, un rabino prestigioso de la época. Para otros,
es simplemente pues alguien que quiso cambiar el mundo y por eso lo mataron. También he oído decir que fue el primer feminista de la historia. Hay diversas opiniones, ¿no? tanto buenas como malas. Nos preguntamos hoy en día quién es Jesús para el mundo, para la gente. Obviamente ya no vamos a escuchar decir que era Juan el Bautista o que era Elías, ¿no? Sino que se dirían muchísimas otras cosas y algunas las sabemos. Pero nuevamente viene a nosotros la segunda pregunta. ¿Y vosotros? Mi iglesia, mis discípulos, mi cuerpo, los que lleváis mi nombre, los que me alabáis, los que os reunís aquí, los que predicáis de mí, los que creéis en mí, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para vosotros? Esa pregunta nos viene debido a los discípulos. Y es importante que la hagamos hoy. ¿Quién es Jesús para nosotros? En aquel entonces, cuando él preguntó, Pedro no era de los que se callaban. Había discípulos que, dice la palabra, que a veces por miedo no le preguntaban algo a Jesús, pero Pedro era lanzado. Pero en esta ocasión acertó de pleno. Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios, es decir, el Mesías, el que había venido, el ungido, el enviado de Dios. Y para nosotros hoy estamos de acuerdo con esta declaración y aún ampliamos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el enviado de Dios. Es quien vendrá a juzgar a las naciones, a salvar a su iglesia. Es quien murió en la cruz y resucitó. Jesús es el Rey de gloria. Y todos decimos amén. 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 Y todos estamos de acuerdo en esas declaraciones. Ese es Jesús para nosotros. No hay duda alguna. Yo creo que podríamos ampliar incluso mucho más, podríamos decir mucho más acerca de Jesús y lo que significa para nosotros Jesús y quién es para nosotros. Pero a estas dos preguntas que Jesús hizo y que yo planteo hoy, se suma una tercera pregunta. Una tercera pregunta que no está ahí en esa escritura, pero es necesaria hacerla. Y que es la clave de toda la enseñanza. Estamos de acuerdo de quién es Jesús para nosotros. Pero la pregunta es, ¿vivo acorde a esas creencias? Es decir, mi vida demuestra quién es Jesús para mí. Más allá de confesarlo, más allá de declararlo, más allá de incluso aprenderlo, ¿realmente vivo acorde a eso? Acorde a mi fe. No sirve de nada, sabemos, no sirve de nada estudiar las Escrituras si no las vivimos. No sirve de nada orar si no lo hacemos con fe. Y no sirve de nada decir Jesús es mi Señor si mi vida no lo demuestra, si no vivo de esa manera. Esa es la clave para mí, eso es lo importante. No es solo confesar a Jesús como el Cristo, sino es vivir de esa forma, vivir conforme a mi fe. ¿Es nuestro Dios un Dios de domingo? ¿Es un Dios que me acuerdo de Él los martes de oración? ¿Me acuerdo de Dios cuando estoy en necesidad? ¿Es nuestro Dios un Dios que solo está cuando me subo a tocar y a cantar y cuando me voy a casa se queda aquí esperándome hasta el día siguiente? ¿O yo vivo por y para Dios cada día de mi vida y cada instante de mi vida? Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Quién es Jesús para mí y cómo vivo yo? Y voy concluyendo, voy a ser breve. ¿Cómo lo demuestro?
Dice que tengo que demostrarlo, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Pues meditando en esta palabra y orando me vino un pasaje, ¿no? Tenía claro realmente cómo terminar la enseñanza. Y vino a mi mente un pasaje, que aunque para responder a esa pregunta, ¿cómo lo demuestro? ¿No? Podríamos hacer otra enseñanza completa. Hay un pasaje que siento que es la clave de esa respuesta. Y nos la da el apóstol Juan. En la primera carta, su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y creo que esa es la clave y esa es la respuesta. Ser como Cristo. Ese debe ser, como creyentes, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro empeño, nuestro esfuerzo en ser como nuestro Señor. Pero tenemos debilidades, sí. Pero tenemos caídas y tropiezos y somos frágiles y somos imperfectos. Sí. ¿Quién ha dicho que no? Eso está ahí, somos humanos. Vivimos todavía en la carne, es cierto. Pero nuestro anhelo, hay algo dentro de nosotros que nos lleva a querer ser como Jesús. Y ese es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos va a impulsar a querer ser como Jesús, a aprender más del Señor, a buscarle más en oración, a apartar nuestro tiempo, no de domingo en domingo, cada día para buscar al Señor. ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de nosotros. Hay una necesidad de estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Y si dentro de ti y dentro de mí no hay ese impulso a buscar a Jesús, algo nos va dentro. Porque, repito, donde está el Espíritu Santo nos va a llevar ese deseo y ese anhelo, aunque sea torpe, aunque tropiece, aunque falle, va a haber ese anhelo en mi corazón de ser como Jesús. La diferencia entre profesores, alumnos y maestros y discípulos es que el profesor enseña información al alumno y el alumno aprende. Pero el discípulo lo que hace es aprender a imitar a su maestro. Entonces, si llamamos maestro a Jesús, debemos aprender a imitarlo y a vivir como Él. Pero es difícil. Decimos también, es difícil seguir a Cristo. Y cuando pienso en esa frase, pienso, Jesús dijo que su yugo es fácil, que su carga es ligera. El apóstol Juan dijo que los mandamientos del Señor no son gravosos, que no son pesados. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que es difícil seguir a Cristo? Oyendo estas cosas. Pero también el apóstol Juan nos da esa respuesta, después de decir que sus mandamientos no son gravosos. Dice, nuestra fe es la que vence al mundo. Por eso es difícil seguir a Jesús, porque nuestra fe vence al mundo. Entonces tenemos dos opciones, o vencer al mundo con nuestra fe, o ser vencidos por el mundo. Una de dos, no hay más opciones. Hago énfasis en que nuestra meta y nuestro anhelo y nuestro esfuerzo debe ser imitar a Jesús, vivir como Él vivió en este mundo, seguir sus pasos, aprender de Él. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque hablan de mí. No debe haber nada más, ningún otro interés, ningún otro deseo en esta vida que Jesús. Porque no hay nada que nos pueda llenar
nada que nos pueda saciar, nada que nos pueda alimentar y sostener, solo Jesús. Ni siquiera la religión, ni siquiera el venir aquí y sentarnos y cantar, no es para llenarnos. Solo el Señor puede llenar ese vacío y esa necesidad que tenemos. El mundo lo llena con vicios o con cualquier cosa, buscan cualquier cosa para llenar ese vacío. Y nosotros tenemos lo único que puede llenarnos, que es nuestro Señor. Me gustaría, y os animo a que, yo sé que cuando acaba el culto pues nos saludamos y luego en el camino a veces las predicaciones se olvidan, pero os animo a que la próxima vez que tengáis vuestro tiempo de oración, vuestro devocional, tiempo de reflexión, lo que sea que tengáis, podáis reflexionar y meditar sobre dos preguntas. La primera, ¿quién es Jesús para mí? Y la segunda, mi vida lo demuestra. Si sentís que no es así, orad. Pedidle a Dios que os ayude a vivir una vida agradable a Él, una vida conforme a su voluntad, una vida entregada a Él, que quite de nosotros cualquier otro deseo, cualquier otra ambición, cualquier otra cosa que nos esté robando el deseo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayudará. El Espíritu Santo ha sido enviado para transformarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Él es nuestro ayudador. Orar no es realmente un esfuerzo humano que podamos hacer en la carne. Es algo espiritual. Pero orar con fe y orar con confianza, sabiendo que Dios nos oye, que se goza de esa oración y de ese deseo. Y el Espíritu Santo nos llevará cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más a ser como Jesús es. Que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro deseo, y no hay nada más importante que nuestro Señor. Ya sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Amén. Que el Señor te bendiga. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.